Opiniones que nos importan. Preocupa porque ha aumentado de manera significativa el ausentismo en las escuelas públicas, en los niveles primarios, mucho más en los niveles secundarios. Pero esto se enmarca en una preocupación mayor, que pareciera estar anclada en una idea que sobrevuela en no mucha gente, pero no digo en todos, pero sí en una porción de los padres, porque aquí hay un factor determinante que son los padres, de ¿para qué mando los chicos a la escuela? ¿A la escuela para qué? ¿No? Poner en duda el valor de la educación, es para agarrarse la cabeza. Pero es así. Voy a saludar a una especialista, ex docente de la universidad, autoridad académica, pedagoga, Alcira Rivarosa, que está en línea con nuestro programa. Alcira, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Jeremías. ¿Cómo está usted? Muy bien. Apelamos a usted cuando nos está ahogando la realidad y necesitamos un salvavidas, Alcira. Bueno. Upa. No sé si puedo ofrecer salvavidas. Bueno, le voy a tirar yo uno a usted inicialmente. ¿Creyó estar viva para verlo a esto que está pasando con la educación? Bueno, uno ha transitado muchos años por los caminos de los ámbitos educativos, universitarios y de otros, ¿no? Escuelas, institutos, y uno, ha recuperado esa capacidad de mirar atentamente, observar críticamente y hacerse preguntas que cuestionen qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, estas cuestiones que emergen y que, valga la cuestión, aparecen como una cuestión numérica, aumentan los números de tenemos menos de tal cosa, esto nos va faltando, ¿no? Que nos cuesta mirar la contracara. Entonces, es decir, es como que lo que puedo ofrecerle con muchísimo gusto, Jeremías, serían como preguntas de curiosidad y de preocupación en términos generales, que abarcan el tema de los ausentismos, sí, pero que también abarcan los desprestigios y la falta de consideración, tal como usted lo decía, de corte sociopolítico y cultural, ¿no? Es decir, a eso le sumo una pregunta subordinada. Sí. ¿Hay razones objetivas para justificar el reproche de que la educación no me sirve como herramienta en este presente? Yo creo que hay razones objetivas, pero atravesadas muy fuertemente por una subjetividad social y política, ¿no? Es decir, esta cuestión de decir que este espacio no sirve, que este espacio hay que cambiarlo, que los docentes no asisten, que los alumnos no van, que los padres, esa cosa, que los espacios públicos y abiertos y gratis, hay que transformarlos o retransformarlos en espacios donde hay que pagar para poder estar, ¿no? Es decir, como si la eficiencia y la eficacia tiene que ser económica, ¿no? Y fuertemente sostenida por ese valor únicamente, ¿no? Creo que es una tendencia fuerte que no es nueva ni es la primera. Hace 30 años, 40, que venimos sufriendo esos embates, ¿no? En desvalorizar, que ese sería uno de los aspectos de la multicausalidad de por qué de las ausencias, ¿no? La desvalorización del espacio escolar como está. Y yo estaba pensando, a raíz de esta invitación, en algo muy interesante, ¿no? Que hace ya unos cuantos años que pasó la pandemia. Sin embargo, los efectos de la pandemia que nos recluyeron y nos aislaron de estar con los otros, se sigue viendo, ¿no? Es como indicadores que emergen sobre los sinsentidos que hemos construido y que no le podemos dar, no sé si respuestas, pero al menos una experimentación crítica y probar, es decir, probarnos de modificar, ¿no? Las mismas cosas que dijimos antes de la pandemia vuelven a aparecer ahora.
Todo el mundo creía que después de la pandemia íbamos a tener una nueva escuela, una nueva institución, una consideración por los intereses colectivos, por trabajar mejor las cuestiones democráticas, por estar todos juntos buscando proyectos que incentiven la inteligencia. Resulta que nos refugiamos en la inteligencia artificial, en la tecnología y en los números de asistencia. No de permanencia y de capacidad crítica reflexiva, sino de asistencia. ¿Cuántas veces van? ¿Cuántas veces no van? En realidad la pregunta no es cuántos van, sino a qué van, a qué vamos a las instituciones educativas. Entonces me parece que nos faltan esas preguntas que dialogan entre lo local, lo global, el contexto próximo, el contexto lejano, ¿no? ¿Qué indicadores son los que recuperamos de lo que va aconteciendo, ¿no? El acontecer como algo que irrumpe, que rompe lo que creíamos que teníamos seguro, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que leemos? Y estamos leyendo, obviamente, nada más que la cantidad. Nos preocupa la cantidad. ¿Cómo leemos esos indicadores? Y, por supuesto, ¿qué decisiones vamos asumiendo en contextos tan divergentes como son los de las escuelas? No hay dos escuelas iguales. Me duele cuando hablamos de la escuela como la única, cuando en realidad no estamos reconociendo que, así como hay diversidades múltiples en muchas cuestiones, también hay diversidad de instituciones, ¿no? Que la configuran docentes, familias y jóvenes, niños, que tienen dentro de la multicausalidad un montón de factores que los están molestando. Hay una cuota de ansiedad, de depresión, de entornos inseguros en todo sentido, ¿no? Que atraviesan nuestras instituciones, tanto la familia como el trabajo, como el barrio, como la escuela. Hay falta de sentidos, ¿no? Es decir, hay como, de golpe estamos preocupados por lo que hace el vecino, por lo que aparece en la tele, por lo que están diciendo, y decir, bueno, los sentidos han cambiado. Cambian las generaciones de jóvenes y la pregunta es, ¿qué les estamos ofreciendo? Académicamente y como ilusión, ¿no? Es decir, han aumentado los suicidios en nuestro país, es decir, algo que estaba como alejado. ¿Qué nos está desmotivando? ¿Qué está pasando con el trabajo? Estamos peleando por por ver qué pasa con una ley de trabajo. El trabajo tiene que ver con el papá que manda al chico, pero aparte que necesita del niño o el joven que le ayude a trabajar porque solo no puede. ¿Cómo lee eso la escuela, no? ¿Cómo lee las diferencias culturales, ¿no? Económicas y sociales, y con todo este cúmulo de cuestiones afectivas que nos atraviesan, ¿no? ¿Cuáles son los cambios de hábito y de contexto? Los jóvenes dicen, ¿para qué hoy? Sí, ¿no? coincido con usted en la lectura cuantitativa de la presencialidad, ¿no? Sí, sí. Pero cuando nosotros éramos chicos, hace medio siglo atrás, íbamos al colegio, la base, lo mínimo, es decir, el arranque era, tenés que ir a la escuela. Sin duda. No era, por supuesto que no era, había excepción si te enfermabas, si te viajabas, si se moría. Tenías que ir a la escuela. Bueno. Y hoy se rompió esa base. Sí se rompió porque cambiaron los objetivos, las metas y los sentidos de ir a la escuela. Cuando usted, Guille, iba a la escuela, o cuando yo iba a la escuela, mi mamá, que tenía segundo grado y tercer grado, para ella era tan importante que yo adquiriera conocimientos que no había en otro lado más que en la escuela, para que pudiera crecer, para que pudiera pensar en qué iba a hacer el día de mañana, no importa cuánto. Hoy ha cambiado ese sentido. La pregunta es, ¿para qué ir a la escuela para buscar trabajo cuando el trabajo está menospreciado desde el punto de vista social y político? Cuando el trabajo está con las exigencias de lo que los otros quieren y no lo que yo puedo ser. Cuando está descalificada determinadas habilidades y capacidades adentro del espacio educativo, porque solamente tienen valor aquellas que son especiales, ¿no? Es decir, bueno, si no sabes matemáticas, no sigas. Parecería como que reconocer inteligencias múltiples o capacidades múltiples a desarrollar todavía no ha entrado, ¿no? ¿Y qué nos pasa a los docentes? Que no podemos asumir que el contexto de la realidad nos interpela de tal manera que hay que revisar lo que estamos enseñando, ¿no? Es decir, yo lo que estoy tratando de poner en la mesa es que
hay lecturas múltiples y complejas atrás de los sentidos y los significados que se han corrido. Dicen los autores que son límites difusos, ¿no? Hay desajustes y límites difusos. Y límites que en algunas cosas son súper permitidos, ¿no? Para que salgan, para que vayan, para que tomen, para que compren, pero no para las exigencias de corte intelectual. Ha cambiado. ¿Por qué? Porque total ahora con la inteligencia yo saco rapidito una síntesis. ¿Para qué me voy a poner a leer un libro de historia? ¿Por qué tengo que leer todo esto para comprender si hay alguien que me lo limita? Entonces aparece esta cosa de la comodidad intelectual, la comodidad social, porque es un conjunto. Le pasa a los jóvenes, pero le pasa también a los adultos. Entonces, es como que la complejidad de la situación amerita que el hecho del no estar o el no querer estar, como le pasa a los jóvenes, ¿para qué voy a ir? Hay que revisar esos sentidos adentro de la escuela, hay que revisarlos colectivamente y trabajar más con los jóvenes. Ellos son los que tienen que volver a encontrarle sentido, junto por supuesto con su familia. En una época teníamos escuelas para padres, han desaparecido las escuelas para padres. Pero ¿para qué estaban las escuelas para padres? Era acercar el diálogo, la discusión, la reflexión. Todo el mundo quiere que le resuelvan la situación. Hay un aumento del clientelismo educativo, sí, ¿no? Y eso juega en contra de todo esto. Está bien que lo cite, Alcira, porque ayer cuando comentábamos el tema, una docente de la región nos decía que ella le da clases a chicos de clase media y clase media alta. Y también de clase baja. Esto sigue ocurriendo en las escuelas públicas de la región. Y que el problema del ausentismo lo tiene con los chicos de escasos recursos y con los chicos de altos recursos que los padres se los llevan de viaje, viajan 4 o 5 veces por año y no los mandan a la escuela, ¿no? La paradoja, hay un meme que está dando vuelta que todo el tiempo está comparando en qué se parece en la clase alta a la clase baja y coinciden muchísimas cosas. Aquí parece que lo mismo. Unos y otros parecieran, algunos obligados por las circunstancias y otros por la propia voluntad de lo que usted está describiendo, desdeñar el valor de la escuela. ¿No debe ponerse dura la escuela con esto? Antes, cuando uno no iba al colegio, quedaba libre. No hace mucho, cuando nuestra hija más chica iba al secundario, una de las chicas que ameritaba para ir a la bandera no le permitieron tenerla porque había quedado libre, porque se había ido con su familia de viaje al exterior durante 15 días, quedó libre y no fue a la bandera. Por supuesto. La tuvieron que reincorporar. Digo, ¿eso no se perdió como una especie de ordenador social? Bueno, yo creo que eso es lo que estaba tratando de compartir contigo, que es los límites académicos, los límites éticos y los límites del progreso y el proceso adentro de la institución ha cambiado. La familia que puede y ha cambiado sus valores respecto a lo educativo, porque total dice, bueno, pero mira, es tan importante que vaya a conocer los pajaritos en tal lado, ¿qué más da? Total, unos días más, unos días menos. La escuela lo habilita, ¿está? Pero la escuela a lo mejor se pone dura con aquel chico que dice no puedo venir a trabajar a la escuela porque tengo que trabajar con mi papá. Entonces hay situaciones diferentes y divergentes, tensionadas por esos desajustes sociales y socioeconómicos que la escuela no está atendiendo porque solamente sigue mirando la cuantificación de los que están y los que no están. Y por supuesto que lo que atraviesa todo esto es la idea de el exitismo y el fracaso. Es decir, admitir de que es bueno fracasar para poder crecer dentro de la escuela está siendo censurado. Es decir, hay que ser brillante, divino, exitoso, que todo tiene que salir bien, nada puede cometer errores, yo no puedo repetir o quedarme a hacer más cosas porque está mal visto. Entonces, hay una inversión de valores muy grande. Cuando digo la pérdida de sentidos, tiene que ver con esto. Han cambiado las escalas de valores que ponderan. ¿Por qué tengo que estar en la escuela? La escuela es un espacio social para aprender a convivir en democracia. Así nos va en la vida diaria con la democracia, ¿no? Entonces, la escuela no puede estar ajena a eso, porque lo mismo que pasa afuera pasa adentro. Si las escalas de valores han cambiado, el valor de lo educativo ha pasado a ser una cuestión nada más que de presencia o de economía, y no de desarrollo de capacidades. Yo hoy puedo aprender todo a través de la inteligencia artificial y del celular. Es decir, es posible que
esa entrada a las familias y a las instituciones, de ese otro elemento, ¿no?, que configura nuestra representación del mundo, esté haciendo todo ese ruido. Entonces, cuando uno decía, bueno, ¿cuáles van a ser las innovaciones, a las novedades con las que nos vamos a enfrentar después de la pandemia de haber vivido aislados? Hay que fortalecer el trabajo colectivo, la pelea, sostener las ideas, salir a la calle para aprender, trabajar con los otros, y así nos viene yendo. Es decir, hemos pasado a la virtualidad las cosas que eran de presencialidad, las que tenían que ver con el estar junto al otro, codo a codo, para aprender el contenido. Hoy se puede encontrar en cualquier lado, pero hay el espacio social, es el que necesitamos fortalecer. Y en esas cosas a lo mejor la escuela ha dejado frágil. Los docentes hemos dejado frágil, porque cada uno se queda con su disciplina, ¿no? Es decir, o la historia, la geografía, o la plástica, y lo que se hace son como pequeños retoques, pero no se toca en profundidad, ¿no? Y preguntar a los jóvenes, ¿qué están necesitando, ¿no? Es decir, ¿qué quieren aprender en este mundo que parece que la tienen toda controlada? Todo es exitoso, rápido, feliz, que les llega a un dedo. Bueno, ¿qué más necesitan, no? Pero eso se hizo en algún momento de la historia, Alcira, ¿se les preguntó a los jóvenes? Sí se hizo en momentos que volvimos a la democracia. Recuerdo en sus momentos en donde queríamos otro tipo de escuela, no autoritaria, subordinada a la decisión de uno solo, que necesitábamos trabajar en conjuntos en el barrio, con las familias, para ver los problemas con el agua, con los problemas energéticos, los problemas de abandono de los ancianos, etcétera. Había que trabajar con el otro, pero había un tiempo destinado a eso, y por supuesto que después fue pasando el avance de esa tecnología que nos fue cambiando la representación del mundo. Es decir, yo hoy puedo mirar lo que sucede sin tener que salir de mi casa. Y eso fue producto que nos dejó la pandemia. La pandemia nos generó ese desajuste de límites sociales, ¿no? En la que yo, total, ¿para qué me voy a exponer? Entonces, cada vez cuesta más que los chicos hablen argumentativamente. Esto lo hemos hablado en otro momento, Guillermo. Sí. Cada vez cuesta más la argumentación crítica. ¿Por qué? Porque es más cómodo poner un dedo. Pero, total, ¿qué más da? Aparte, es decir, está la banalidad del lenguaje y del discurso, que está aceptado socialmente, ¿no? Lo tenemos desde nuestro presidente para abajo, que da lo mismo hablar con argumentación crítica que decir una barbaridad, atropellando a la gente. Entonces, hay tantos desajustes y faltas de límites en la configuración social y cultural que estamos asistiendo, que lógicamente que cuesta poner todo esto en la misma bolsa y estar mirándolo en cada escuela. Una escuela de barrio, una escuela rural, una escuela de nivel muy alto, una escuela de nivel medio, en donde precisamente las decisiones que se toman no pueden ser iguales. Entonces, seguimos teniendo esta idea de la generalidad, a todo el mundo igual, cuando en realidad los contextos ideológicos y culturales son divergentes. Entonces, ¿a quién le cabe ese trabajo? Y a cada unidad escolar, de volver a mirar. Posiblemente este problema no lo tengan en la escuela rural, que va para el lado de Holberg. ¿Por qué? Porque la configuración social y la representación de la escuela tiene un valor para esos padres que no es el mismo que tienen en la ciudad, en donde a lo mejor el permitido de hacerse un viaje a Miami es más factible. Es decir, no sé si estoy siendo clara con eso. Sí, por supuesto. De que hay por lo menos 5 elementos que juegan acá en esto de la pérdida del sentido, ¿no? Y la falta de motivación para el espacio escolar, ¿no? Que se mantiene en su estructura básica como fines del siglo XIX, en su estructura básica, ¿no? Entonces, es como que, claro, y después cuando pedimos más recursos, y ahí estamos, ¿no? Patinando en que le aumenten los sueldos a los maestros, que manden más recursos a las escuelas, que manden más recursos para la formación de los maestros a las universidades. Entonces, es decir, es un desgaste y un desajuste en los límites que aumenta la ansiedad, los entornos inseguros, la falta de sentido, la posición socioeconómica, los maestros que, bueno, dice, ¿yo qué hago? Estoy ganando 300.000 pesos por mes, no puedo pagar ni siquiera la comida. Es decir, entonces hay cambios en los hábitos, en las rutinas cotidianas de nuestra vida, que entran tibiamente dentro de la escuela, y la escuela
cree que no puede hacerse cargo. Alcira, para finalizar, sí, por favor. ¿Usted siente que este punto de inflexión de crisis será de oportunidad o de retroceso del valor de la educación? Yo peco por exceso de optimismo, Guillermo. Yo siempre creo que la crisis, tanto individual como colectiva, son oportunidades. Son oportunidades y creo que es una oportunidad interesante para aquellos que quieren hacer una lectura profunda y meterse con los pies en el barro con el problema. Es decir, creo que no es tiempo para superficialidad en la toma de decisión. Me parece que el problema es asumir decisiones que ya no son individuales, deben ser necesariamente colectivas, porque los jóvenes necesitan de una presencia de los adultos contenedora, no facilitadora siempre, ¿no? Sino contenedora de su sentir y de su futuro, porque obviamente que ellos tienen otras metas que no tienen nada que ver con las nuestras. Por lo tanto, urge desmenuzarlas, urge trabajarlas más para entender qué educación necesitan, qué valores necesitan recuperar de los que creen que no tienen o que no han perdido o que en su propia casa ya no están. ¿Por qué? Porque creo que la convivencia democrática reclama eso, ¿no? Es decir, que repensemos esos valores. La escuela es una de las instituciones en la que tiene la suerte maravillosa que desde pequeño hasta al menos hasta los 17, 18 años puede darle continuidad a la ejercitación, experimentación de valores nuevos, de acciones nuevas, de actitudes nuevas, ¿no? Porque si no, las empatías, los individualismos y la falta de consideración por el otro iban a ir en aumento. Por lo tanto, bienvenida a las crisis, si las crisis son tomadas en profundidad, si las crisis son a calzón quitado, hablando así más coloquialmente y poniendo todas las fichas sobre la mesa, ¿no? Y, bueno, y que la escuela se permita eso, equivocarse, cosa que hoy está como desprestigiada, la equivocación, el error, el asumir la falta, el ponerle la pila, el cambiar las estructuras y, bueno, y experimentar, que es la habilidad más hermosa que todavía tenemos y todavía la inteligencia artificial no la ha sacado, o por lo menos no las ha borrado de nuestras actitudes, ¿no? No sé si contesto. No, nos ha dejado todos mudos, en silencio, placenteramente escuchándola. Alcira, gracias por ayudarnos a pensar. No, por favor, para mí es un gusto compartir reflexiones que uno tiene de la historia, que tiene que estar presente siempre, y de las ganas, ¿no? De volver a recuperar esa pasión que hace que uno quiera estar con los jóvenes para acompañarlos, no para decirles lo que tienen que pensar, sino para acompañarlos a pensar distinto el mundo que viene, ¿no? Porque está complicado el mundo que viene. Así que para mí ha sido un gusto compartir reflexiones de mi historia de trabajo, pero también de las cosas que uno va leyendo, algunas con dolor y otras con sonrisa, ¿no? Porque si perdemos la sonrisa estamos mal. Bueno, gracias, Alcira, y saludamos el trinar de esos pájaros que tiene detrás. Ay, exactamente, estoy en el patio de mi casa. Gracias, Muchas Guillermo. gracias, muy amable. Pensar. Bueno, la ex docente, ex decana de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pedagoga, especialista, una intelectual que nos ayuda a pensar respecto de, bueno, esto que estamos atravesando hoy, ¿no? El elogio de la ignorancia y de cómo hay que ponerle límites y barricadas a esa coyuntura.